Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Más Deporte en Telemiño. Aquí estamos ya a mediados del mes de mayo, punto álgido de la temporada, donde ya se definen los ascensos, los descensos y muchos deportes pues ya finalizan su competición, pero otros muchos también están iniciando ahora mismo su temporada. Y aquí estamos para contaros todo el deporte brensano y como siempre para ello me acompaña Toño Alfaro de Más Deporte de la Región. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Muy bien, genial. De manga corta, pero que no nos engañe la historia porque siguen suspendiéndose y aplazándose eventos, a pesar de que la temperatura sube. Como ves, seguimos hablando de tiempo. Del tiempo. Pues que la verdad es que es increíble. Yo creo que va a haber que habilitar un fin de semana más, habrá que estirar el año o algo así, para meter todos los eventos que se han venido suspendiendo en estas últimas semanas. La verdad es que posiblemente ha sido de los años más complicados meteorológicos para poder desarrollar los eventos deportivos. El fin de semana pasado, sin ir más lejos, la tormenta impidió que se jugara la final del hockey hierba femenino. A eso iba, el domingo estaba previsto. La verdad es que fue una semana espectacular en cuanto a hockey hierba en el campo de Mariña Mansa, primero con un stage de la selección española sub-18, después con esos campeonatos en la categoría pre-Benjamín y Benjamín el sábado, pero el domingo se fastidió la juvenil femenina. La verdad es que sí. Y oye, ¿sabemos si lo van a retomar o...? No lo sé, pero bueno, las chicas que tuvieron que venir desde La Coruña no creo que les hiciera mucha gracia o que les vaya a hacer gracia tener que volver en otro momento, pero bueno, ese día seguro que sí, que lo pasaron bastante mal y a partir de ahora pues no lo sé, pero bueno, habrá que buscar algún hueco, sobre todo si en esa categoría hay después Campeonato de España. Cierto. Pues nuestro primer invitado de hoy sí que es un deporte en el que no les importa mojarse, aunque también han tenido un invierno complicado y a veces... Están curtidos, pero a veces también les ha afectado. Hablamos con José Manuel Fernández, delegado de Ourense de la Federación Galega de Piragüismo. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás? Hola, saludo, Lalo. Pues nada, oye, encantado de tenerte aquí de nuevo y como comentaba con Toño, vuestro deporte también. En lo que va de año, algunas jornadas habéis tenido que aplazar, cambiar de fecha por la meteorología también. Como dice bien Toño, no es tanto el que llueva, como pasó este fin de semana, sino las tormentas, el tema de las borrascas, el tema de los vientos, que el viento, mucho cuidado. Con olas ahí lo del piragüismo no. Encima este fin de semana, pues no sé, pero yo en la zona donde estaba llegó a haber relámpagos, hubo rayos y con eso y deporte al aire libre hay problemas. Y con una pala de fibra de carbono a la mano encima, no parece lo más, no es lo más prudente. No es lo más oportuno. Pero bueno, hoy te tenemos aquí para hablarnos del Barco Dragón, porque el pasado fin de semana se celebraba ese campeonato de Galicia de Barco Dragón en las distancias de 200 y 500 metros y tenemos también este próximo fin de semana, ni más ni menos, que la Copa de España, Barco Dragón, ya la segunda ocasión que recae aquí esa Copa de España y para que nos cuentes un poquito de esta disciplina. Creo que el Barco Dragón, tenemos imágenes por ahí también que nos pondrá nuestro compañero de la jornada del fin de semana pasado para que todo el mundo ahí lo vea. Es ese barco con cabeza y cola de dragón en la que pues palean, en ¿qué modalidad van? 10 palistas. 10 es la modalidad de 12, que es decir 10 palistas más una persona al tambor y otra persona de timonel, en total 12. Hay otra modalidad que son 22, donde son 20 palistas, uno al tambor y otro al timón. En este caso eran toda la modalidad de 12. Estas son imágenes del pasado fin de semana que se celebraba en Muiños. En el embalse de las Conchas en Muiños. Pues como siempre destacar que estos barcos son preciosos. Y la verdad que se alcanza una velocidad también aceptable. Sí, porque, a ver, estamos hablando de gente que, digamos, no es que se dedique ya profesionalmente a este deporte. Aquí, digamos que en este país está más enfocado al deporte olímpico, el dragón no es un deporte olímpico, pero los tiempos que se dieron, por ejemplo, en 200 metros, para que nos hagamos una idea, eran tiempos que rondaban el minuto. Y estamos hablando de que 1 minuto 200 metros por el agua, yo creo que no es una mala marca. Pues bueno, eran los tiempos que se manejaban aquí, es decir, aunque no es la gente que llega muchas veces al dragón, ya es gente que ha hecho sus pinitos y su carrera deportiva más o menos tal, y ahora quiere un deporte un poco más en conjunto, como es esto. Poder meter 12 personas en un barco pues hace también un poco de unión entre grupo y un poco también un poquito más relajado, es decir, no es aquello de buscar marcas, no es lo de buscar unos campeonatos como puedes estar cuando haces sprint, cuando haces ríos, cuando haces maratón, sino, digamos, tiene también su parte lúdica.
Y lo que tú dices, la espectacularidad del barco, de la propia forma del barco, con su cola, su cabeza de dragón, pues bueno, es un elemento más que se añade a la propia competición. En China es donde esta modalidad pues tiene su máximo esplendor, donde llevan una infinidad de años ahí haciendo competiciones de barco dragón. Aquí en Galicia no ha llegado hace mucho tiempo, pero se ha consolidado muy bien. Digamos que el origen de esta especialidad, como bien tú dices, es Asia en general. Los grandes fabricantes de los barcos, ahora que, aunque ya en España se empieza a hacer estos barcos por parte de los fabricantes de piraguas, hasta ahora se traían todos los barcos de la zona de Asia. Es donde nació, lo que pasa que poco a poco se fue exportando al resto del mundo. Aquí en Europa, por así decirlo, y en España concretamente, empezó a hablarse de dragón en el año 2015 y desde entonces ha sido avanzar y seguir para arriba. Si la memoria no me falla, y estoy hablando de memoria, España en el último campeonato del mundo estuvo en las finales ahí se trajo alguna medalla. No voy a meter la pata porque no recuerdo exactamente en qué categorías trajo medallas, pero sí que trajo medallas, lo cual ya es un logro cuando es un deporte que, como digo, entró en España en el año 2015. A día de hoy pues ya tienes muchísimos participantes y esto cada vez va más. Muchísimos participantes, como esta jornada que estábamos viendo en Muiños, que pues, sobrepasaban los 400. Efectivamente, exactamente, yo no tengo los datos de los que fueron fijos, pero inscritos 492 personas. A casi 500. Efectivamente, eso da una idea de un poco el volumen de gente que mueve el dragón. Con la ventaja añadida de eso, de que en una sola embarcación metes 12 personas, una final que suelen componer 5 embarcaciones, estás hablando de 60 personas al mismo tiempo compitiendo en una final, cosa que en una piragua individual, pues meter ya 60 piraguas se hace un poco complicado, mucha gente, es muy visual, pero bueno, digamos que el dragón tiene esa ventaja de que como solo son 5 barcos, más fácil de seguir, pero aún así tiene 60 personas al mismo tiempo en el agua, entonces desde ese punto es bastante entretenido y aparte fácil de seguir. ¿En este campeonato de Galicia teníamos participación ourensana? No, es un poco la espina que todavía tenemos clavada en Ourense, que es decir, hay gente que ya poco a poco está empezando a entrenar, de hecho creo que la zona de Castelo de Miño ya tienen un barco dragón comprado y bueno, están en esa fase de estamos probando la especialidad, estamos empezando a entrenar, pero todavía no han dado el siguiente paso, que es empezar a competir. Esperemos poco a poco. Aquí estamos Toño y yo para... Sí. Es algo que yo siempre lo he dicho, esta modalidad es muy agradecida porque conforme una piragua tienes que tener equilibrio, tienes que tener, digamos, ya un poco de saber estar en el agua y te puedes caer. En esta no hace falta condición previa de si tengo equilibrio, son barcos muy estables, anchos, tampoco te tienes que preocupar de la dirección porque tienes una persona que va al timón que es el que te lleva el barco para donde hay que llevarlo y por si acaso alguien se despista, pues alguien con un tambor que te va marcando el ritmo, entonces desde ese punto de vista es muy fácil de hacer. Pues eso decía yo, que Toño timonel, yo con el tambor sí. O sea, la parte fácil, ¿no? Bueno, fácil, hay que hacerlo bien, ¿eh? Sí, no, eso también es cierto. A ver, entiendo que el tambor no está puesto por el ayuntamiento, estará por una función. Tiene efectivamente la función de ir marcándole el ritmo a los compañeros y un poco también ver el ritmo que puedes marcar. De nada vale que marques un ritmo súper alto cuando a lo mejor llevas tus compañeros que no dan más de sí. Ahogados, efectivamente, entonces pues eso hay que saber verlo. José Manuel, hablabas de que nos falta competición aquí en la provincia de Ourense, pero la verdad es que basta ver la aceptación que está teniendo la actividad de Barco Dragón en el programa Xogade. Habrá que dejar que crezcan esos niños, ¿no?, para que empiecen a competir, porque la aceptación, como digo, es enorme. Sí, como bien tú dices, en estos 15 últimos días de principio del mes de mayo se realizó la actividad Xogade de piragüismo, un poco basándose en eso, en poder juntar muchos niños al mismo tiempo en un solo barco. Se enfocó a la modalidad dragón, pero de 22 personas, es decir, ahí puedes meter 21 niños con un monitor que siempre es el que va a llevar, digamos, la dirección del barco. Entonces, claro, puedes juntar a toda una clase de niños. O si tienes niños de distintos sitios pero que no llegan a formar un solo barco, pues juntas niños, se hacen aquello de relacionarse entre ellos. Fue un éxito porque en cuestión de 15 días, o sea 2 semanas, pasaron por el Ribeiro, por el embalse de Castelo de Miño, cerca de 800 niños de toda la provincia. Entonces,
La verdad que desde la Xunta pues transmitieron que la gente quedó muy contenta, los niños y los profesores muy satisfechos de la actividad, y bien, como tú dices, es una semilla que vas ahí plantando de cara al día de mañana, pues bueno, que conozcan un nuevo deporte. Yo siempre he dicho que todo el mundo puede hacer deporte, lo único que tiene que encontrar es el deporte que se adecua a sus características. El piragüismo es una opción más, como puede ser el tiro con arco, como puede ser el atletismo, como puede ser el balonmano o cualquier otro deporte. Para los niños yo creo que es una actividad ideal en el sentido de, como bien decías, haces grupo, da una serie de expectativas para los chavales a nivel educativo y obviamente también deportivo, que son excepcionales. Sí, y sobre todo lo de hacer grupo también nos comentaban mucho los profesores el hecho de que pudieran coordinarse. No es fácil coordinar a 20 niños al mismo tiempo. De hecho, las imágenes que tenías al principio de cuando las embarcaciones salían del embarcadero con los 20 niños, pues parecía que cada uno iba a su ritmo. Sin embargo, al cabo de un cuarto de hora, 20 minutos que veías los niños que regresaban, decías, ostras, parece que es un barco que por lo menos los de cada lado, 10 de cada lado, parece que iban llevando el ritmo al mismo tiempo. Y eso, la coordinación, me decían los profesores que lo valoraban mucho porque nos comentaban, es difícil poder coordinar a 20 niños que vayan a un mismo ritmo, que vayan con la misma cadencia, y bueno, y lo lográbamos, día a día lo lográbamos. Centrándonos solo en la competición, el perfil del competidor de barco dragón es alguien que ya ha sido palista con anterioridad. Hay dos perfiles. Uno, el que tú dices, alguien que digamos ha hecho piragüismo, bien de forma más o menos competición a un nivel, o bien piragüismo, como solemos decir, de competiciones más a nivel regional, a nivel provincial, y ya está en una edad que dice, bueno, tengo 40, 50 años, ya esto de ir a por marcas ya no es lo mío. Y bueno, y ven en el barco dragón esa segunda actividad de seguir haciendo piragüismo, pero de otra manera y con más gente. Y después está la gente que directamente, pues su único contacto y su única forma de deporte hasta la fecha ha sido montarse en un barco dragón. Es decir, no tienen ninguna experiencia propia anterior en piragüismo, sí pueden tener experiencias y tienen experiencias en otros deportes, pero digamos que directamente han aparecido en el barco dragón y se han animado al barco dragón pues porque conocí uno que va en un barco que le dice, oye mira, esto es muy fácil, no tienes que tener el equilibrio, te lo vas a pasar bien, vas a estar en grupo de gente, hacemos el grupito de gente que podemos ir, quedamos, y son las dos formas de llegar a este mundo, bien porque han practicado el deporte o gente que totalmente aparece de nuevo haciendo este deporte. Y ya centrándonos en el próximo fin de semana, en esa Copa de España, también se celebrarán Muiños. Sí, efectivamente. ¿Y con qué participación vamos a contar? Pues en total ahora mismo hay 109 barcos inscritos, que si multiplicamos 109 por 12, pues nos salen 1000 y pico inscritos. Bien es cierto que muchos de esos inscritos repiten distancia, es decir, compiten en 500 y en 200 metros el domingo. Entonces yo aproximadamente calculo un 60% de esa cantidad, porque hay gente que compite en 200, no compite en 500, calculo entre 700 y 800 personas que van a competir este fin de semana en Muiños. Más toda la gente, teniendo en cuenta que la mayoría de la gente viene de fuera de Galicia, es decir, a día de hoy ya me consta que hay gente en la zona de Muiños con los barcos, entrenando para este fin de semana, que están pernoctando, y como lo que se suele decir es nuestro rural gallego, nuestro rural orensano, que bueno, hace actividad y es un retorno económico que creo bastante importante para la provincia. Y ya adelantándonos un poquito al verano, ¿qué actividad vamos a tener en los embalses orensanos de piragüismo? Por seguir con esta actividad y por rematar el dragón, que estamos intentando que Muiños, no solo a nivel de Galicia, sino a nivel nacional, sea un referente de este deporte, pues bien este fin de semana es la Copa de 200 y de 500, tenemos en el fin de semana del 20 de septiembre el Campeonato de España de Barco Dragón. O sea, ahora tenemos la Copa en septiembre para cerrar la temporada, de hecho será la última competición de Barco Dragón a nivel nacional. Campeonato de España también viene a Muiños. Con lo cual, este año yo creo que tanto Campeonato Gallego, que fue aquí, es, digamos, desde Orense, es un poco la idea que hemos tenido y que intentamos tirar con ella para adelante. Es un deporte espectacular, trae mucha gente para la zona y yo creo que rehabilita todo aquel entorno. Del resto de especialidades, pues por hablar un poquito de los pequeñitos,
Este año hemos conseguido traernos el campeonato gallego de las categorías inferiores, es decir, desde prebenjamín hasta levín, lo que nosotros llamamos las categorías de escuela de piragüismo, que será el día 12 de julio en Arnoia, un entorno creo que ideal y encima un poco pues, saliendo de Castelo de Miño, saliendo de Muiños, saliendo de las zonas que estamos habitualmente acostumbrados a ver la gente que hacemos deporte en el agua. Y después también en esas épocas, también julio, agosto, septiembre, tenemos la Copa Diputación. Copa Diputación que este año se va a componer de 6 regatas, todas ellas en el rural orensano. Empezaremos, igual que el Dragón, en Muiños, la primera regata, luego nos iremos hasta las tierras de Celle, concretamente en el balneario de Layas, allí en las aguas del balneario de Layas, luego bajaremos un poquito más río abajo, nos iremos a Castelo de Miño, la siguiente regata cambiamos a las aguas del río Arnoia en Allariz, y despediremos las 2 últimas regatas pues en la Rúa, en el embalse de San Martiño, y la última regata en el embalse de Belle a la altura de Barra de Miño. Creo que todo el rural orensano nuestro está ahí, la mayoría del representado, y llevar nuestro deporte, digamos en este caso, a las escuelas provinciales, niños y niñas desde los 6 a los 16 años, y que todo el mundo tiene posibilidad de conocer nuestro deporte. Y ambientazo que hay en esa Copa Diputación, ¿no? Efectivamente, la escuela es una forma de que nuestros niños empiecen a conocerse entre ellos y a conocer el mundo de la competición. Y bueno, yo creo que es algo que en todos los deportes tenemos Copa Diputación en esta provincia, pues es una más, y la nuestra en este caso es a su vez una liga provincial. José Manuel, pues mucha suerte, muchas gracias y nos vemos paleando por ahí un día. Gracias a vosotros por invitarnos y quedamos a ustedes. Tomando nota que el tambor y el timón están pedidos. No hay problema, ahora tenéis que buscar otros 10 amigos, compañeros que se presten a que vayan remando con vosotros. Pues malo será que entre los clubes orensanos no compongamos un barco dragón. Efectivamente. Competitivo además. Efectivamente. Muchas gracias, José. Gracias a vosotros. Y continuamos en Más Deporte en Telemiño. Vamos a comentar uno de esos eventos destacados del pasado fin de semana y un evento de Más Deporte de la región. Ese mini DH, ese mini descenso en BTT que pues se realizaba en los montes de Barbadás, ahí con ese punto de encuentro en el pabellón dos Carrís, que estaba ya ahí preparado para la cavernícola Barbadás, que también se celebraba ese día, el día 17, Día de las Letras Galegas, y una altísima participación ahí de miembros del Maese Riders Team que dirigían la actividad y que nos reuníamos en esa mañana de sábado para probar, veis, muy pequeñitos además los participantes, Toño. Yo creo que es lo más importante, ¿no? Obviamente a la hora de intentar ya no solo organizar, sino promover un evento, que se vean reflejadas las categorías más pequeñitas. Creo que desde 5 o 6 años hasta 14 años, que era el 70-80% del grueso de ese pelotón, ¿no? Exactamente, era una jornada de iniciación, de aprendizaje, como vemos ahí, chicos y chicas muy pequeñitos, ahí perfectamente equipados, ahí lo vemos, con casco integral, todos con sus protecciones, pues para empezar a probar esas mesetas, esos saltos. Y bueno, y también teníamos ahí algunos alumnos más avanzados, que es bueno, los niños aprenden por imitación y también es importante sin duda. Que lo vean. Sí, es verdad que había alguna imagen muy vistosa de alguno de los riders pegando saltos. Este tren que Antonio Piñeiro de Maese Riders dirigía ahí a sus pupilos, pues para que los más pequeños pues vieran cómo se realiza pues esos saltos ahí en una zona que tienen perfectamente preparada para... Sí, que es ya prácticamente un circuito permanente de descenso. Ahí tenemos con esos saltos, ahí el banner de la región no corrió peligro en ningún momento. y sí, como digo, muy alta participación para un deporte de estas características, 40 participantes, la mayor parte, como decía Toño, muy jóvenes, pues para aprender. Y como vemos ahí pasando la alternativa, la escapatoria, los que no se atrevían todavía a saltar. La zona fácil, ¿no? Exactamente, la zona, bueno, fácil aquí no hay nada, ¿eh? Si me ponen a mí con una bicicleta por ahí abajo, no sé yo, corriendo igual a humedeciendo. Llevando casco no hay problema. Pues sí, ahí teníamos pues esa fantástica
esa fantástica jornada de Más Deportes de Región con ese Riders Team en el Concello de Barbadás. Y no nos vamos de Barbadás porque vamos a presentar una actividad ya muy consolidada, un trail running que se lleva celebrando 10 años, ni más ni menos que en Barbadás, ese Casto Trail. Y aquí tenemos a miembros de ese Casto Trail Team. David Losada, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Y nos acompaña también Daniel Fernández. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, mucho bien, gracias. Pues oye, encantado de teneros aquí en Más Deporte en Telemiño, pues para hablarnos de un trail aquí en una zona urbana, o sea, que parte de una zona urbana, pero que tiene unos sitios alucinantes y que me consta que los aficionados al correr por el monte y al trail running pues les encanta, ¿no es así? Sí, a verdade é que somos uns privilegiados, porque a Viña de Ourense ter este circuito de trail cheo de carballeiras, bosques, bueno, é un privilexio para nós, podíamos sacar moito máis, pero bueno, eu creo que isto está moi ben, tampouco vamos inventar a pólvora, isto está todo inventado, e bueno, moi ben, estamos moi contentos. Tenemos además este año se disputan 2 campeonatos de Galicia, el Campeonato de Galicia de Trail Running por clubs y también el de promoción, que imagino que también será un incentivo pues, para como organizadores y también para los participantes. Sí, claro, e aparte que este ano sendo a 10ª edición, pues para nós é algo que nos orgullece, o sea, é moi importante para nós celebrarlo así. No Campeonato Galego temos na distancia de 28 km o Campeonato Xunta de Galicia de Clubes, por a Federación Galega de Atletismo. Despois temos a distancia de 14, intermedia, e temos a outra distancia de 9 km que é promoción tamén é campeonato. Nas categorías inferiores, temos aparte unha andaina tamén de 14. ¿Qué participación esperáis para este fin de semana? Contando todos, los miembros, los participantes en el campeonato y también para los populares, que entiendo que está la petición abierta a todos aquellos corredores que guste. Sí, ainda está aberta hasta o xoves, que temos a inscripción aberta, estamos ahora rondando os 350, esperemos chegar cerca dos 400, que xa estaría moi ben, xa sobrepasaríamos o noso récord. E bueno, a ver hasta o xoves como... Pero bueno, vendrán os mellores clubs a nivel de Galicia, os mellores corredores estaremos aquí. E xa che digo, sendo a 10ª edición, para nós é super importante. Chegar hasta estes niveles xa é un camiño largo e moito traballo. Daniel, aparte del esfuerzo organizativo que tiene pues, desarrollar un evento de este calibre, el rendimiento del Casto Trail Team en todas estas carreras es muy bueno también. Sí, la verdad es que además de tener un grupo humano bastante bueno, tenemos la suerte que tenemos corredores a nivel, que tienen un gran nivel. Son grandes corredores gallegos con mucha experiencia y llevan muchos años ahí dando buenos resultados. La verdad es que sí. Bueno, yo os veía, antes de entrar aquí a la entrevista, pesimistas como muchos de los invitados que vienen aquí a Telemiño, que siempre dicen, esto da mucho trabajo, el año que viene ya veremos, a lo mejor no será, pero, a ver, da mucho 10 años ahí haciendo esto y... Da mucho trabajo, pero lo bueno es que te ves, después cuando ves la gente, cómo te responden, cómo la participación, las muestras de cariño, y después, como digo yo, aunque tú quieres hacer una cosa, un proyecto largo en el tiempo, si no tienes la participación de la gente, es imposible. Entonces nosotros estamos contentos ya por hacer 10 ediciones y porque la gente siempre responde, siempre tenemos participación. Y más o menos respetáis la fecha todos los años, por lo que yo he observado, si lo sé, en el mes de mayo, a estas alturas más o menos, y habéis tenido también de todos los colores la meteorología, ¿eh? Sí, normalmente no nos podemos... Bueno, sí, tenemos tenido suerte, tenemos tenido... Sí, hubo de todo. Sí, un poquillo de todo. En 10 años. Sí. Bueno, yo como decía, os veía pesimistas en el sentido de que, bueno, es una edición más, a ver el año que viene, pero yo creo que ya tenéis puesto la vista en cotas mayores todavía. Llevar el Casto Trail todavía un escalón más arriba. ¿No es así, David? Bueno, a ver, en ilusión nadie nos gana, sempre queres un poquinho máis, sempre evolucionas máis a carreira, metendo cousiñas novas, sobre todo no recorrido, cambiando algunhas cousiñas para mellorar, pero claro, cada ano costa máis. Patrocinadores e institucións tamén están nun nivel super saturado, hai moitas probas, moitas, entonces para todo o mundo non dá, vai chegar un punto que
que non vai haber máis carreiras que participación. Entonces, que non hai máis por onde quitar. Entonces, a ver, bueno, a ver, miraremos. Hai cousas para o futuro, pero iremos vendo, a ver, pouquiño a pouco como salimos desta. Aquí no arrancar una exclusiva, Toño, no. No. Coge el sacacorcho. Estamos hablando de que la distancia larga que proponéis son 28 kilómetros por el monte, es decir, no es una distancia apta para cualquier corredor. Hubo ahí atrás unos años en los que parecía que todo esto en el atletismo era jauja y había mucha gente sin preparación que se animaba a un Ironman, maratón, tal. Como organizadores, ¿seguís viendo que hay gente que comete alguna locura, es decir, que afronta alguna prueba de este tipo sin estar preparado, o el runner ourensano y gallego que viene este tipo de pruebas está preparado? Yo te puedo, mi experiencia personal, yo participé de cierre en varias ediciones y yo creo que es el desconocimiento más que la preparación, el desconocimiento. Es como si quisieran abarcar más de lo que muchos corredores. A mí me pasó lo mismo, cuando tú empiezas, tú te presas, o sea, en tu cabeza es una cosa, que pasa que cuando llegas al sitio es otra cosa. Tú en tu cabeza puedes preparar con un clima, con una temperatura, y ese día es todo del revés. Entonces yo creo que más que no hay preparación, es desconocimiento de lo que es el medio y un poco de miedo, o sea, falta de miedo a la distancia. O sea, lo que es, mucha gente no es consciente de que esa distancia con ese desnivel hace falta tiempo, ¿sabes? No es ir a correr un 10 kilómetros de asfalto que más o menos hay que... Y sí, es verdad que la gente... Algunas personas sí que... Y afortunadamente ese porcentaje de gente... Cada vez está disminuyendo, sí. La gente se prepara más. Yo lo que veo en los corredores populares, el tema de la alimentación, el tema del descanso, el tema de... Tienen unos entrenadores ya preparados, tienen... O sea, y el salto cuando yo empecé en este deporte, a hoy, 10, 15 años después, hay un cambio grandísimo. La gente se prepara mucho. Pero sí, aún hay gente que... piensa que haciendo lo justo va a llegar a... Y, bueno, no siempre es así. Si entrenas para 15 kilómetros, tienes que correr esa distancia, no puedes meterte a una carrera de 50 o 60 kilómetros. No, es que no tiene mucho sentido. Y como organizadores hablabais de esa necesidad de ayuda. ¿Es simplemente una cuestión de ayuda económica o es algo más que ayuda económica? Es decir, ¿en qué os favorecería que os ayudasen? ¿En qué aspectos? O que necesitamos é un cambio generacional. Nos estamos maiores, isto xa está chegando a uns límites que, bueno, eu sempre digo, mira, mientras eles queiran correr, o equipo este unido como está hoxe, que somos un super equipo, un grupo de amigos, como cando empezamos, fai 12 anos, 13 anos, que empezamos aí a salir aos domingos, a trotar un poquinho por os montes dos arredores, e foi así. Mientras haxa esas ganas e tal, sí que estamos cansados. Para nós o cansancio é agora, o día da carreira non. O día do evento xa é un... O tema económico tamén... Aí está todo, unha festa. O tema económico tamén, así que é verdade que ao final as cousas van subindo. Sí. E a xente non é consciente moitas veces de que sí que iso que non é, o sea, todo iso que está aí, iso ten un coste. Ben sea o seguro do corredor, ben sea... Todo o que está aí, iso non é de balde. Entón, sí que é certo que, pois, para ter unhas prestacións ao participante, sempre che cumpre máis cuartos. Claro, entiendo que antiguamente, hace a lo mejor 20, 25 años, organizar una prueba de estas características, incluso para el organizador, igual a lo mejor no exponía nada, pero en este momento sí es cierto que hay tienes que hilar fino. Hay que sumar muy bien sumado. Sí. La exigencia del corredor también cada vez es mayor. O sea, sí, porque... los estándares ya. Sí. Los estándares, pero es lo que el desconocimiento que tiene la gente del coste y lo que tú realmente le pides al corredor. Ahí es donde preguntaba lo del dinero, si importa el dinero. Yo creo que el corredor no tiene conocimiento de lo que cuesta organizar una prueba de esta... Deben de pensar que es... Sí, la mayoría no... Como que... Y nosotros, el último interés que tenemos es económico. O sea, el último interés. Yo en estas cuentas, o sea, nunca.
y tienes que subir el precio a la gente porque lo que no podemos es, ¿sabes?, sobre la organización poner de nuestro bolsillo o tener que... Y sí, claro, en ese sentido importa lo que preguntabas tú antes. Claro. Al final sí... Y muchas veces... ¿Qué pasa? La organización también... O sea, los colaboradores piensan que dan, porque tampoco tienen ese concepto de ese salto de que valen las cosas. Y al final es un poco entre organización y colaboración y... Siempre hay un tiro y afloja. Hay otro apartado importante, es que cada vez este tipo de pruebas pues intentan ser pues, más respetuosas con el medio ambiente, también más cuidadosas con eso. Vosotros no sé si ponéis puntos de abastecimiento, exigís que los atletas lleven su propio sistema de hidratación, que no se tire ningún tipo de desperdicio por el monte. Eso sí, cada corredor ten que levar o seu sistema de hidratación. Nós o que axudamos nos avituallamientos é a rellenarlle a botelliña, non hai vasos, as cintas de marcaje son recicladas, veñen de outras carreiras, non se tiran, volvense reservar para outros eventos, e bueno, nada, nós o que non cortamos árboles, non, sabes, o monte queda como estaba, limpiño, que como hai que deixalo todo e nada, e despois cada un ten que ser consciente de onde está e que non deixen restos de basura, un gel que te tomas, ao mellor, ou tiras, pois, oye, cada un ten que ser un poquinho responsable, un poquinho de sentido común a hora de... En eso habéis notado un cambio tamén en los corredores, hablábamos antes de... Sí, a verdad que non... Yo creo que para bien, sí. Sí que es verdad que yo cuando empecé a correr, sí que es cierto que había menos número de corredores, pero quedaba el monte como más sucio. Ahora hay una conciencia un poco más que tiende a intentar manchar, ensuciar y destrozar lo menos posible. Sí que es cierto que hay gente aún, pero eso ya va en el civismo de cada persona. Lo que no puedes es pedir a una persona... Yo aún hace, pues, no sé, 2 o 3 ediciones, me enfadé porque yo vi como un corredor tiraba al suelo y yo, no, es que me cayó. Estoy cansado de que me cayó. Siempre os caen las cosas vacías, nunca os caen las cosas llenas. No sé si me explico. Sí que es cierto que ahora, pues mira, con el tiempo la gente parece que tiene más conciencia de respetar todo más. Sí. Salida este domingo desde el Parque da Liberdade. Sí, na Valenzá. Sí, a partir das 9 que se dará a salida ao trail largo e despois a seguinte salida é o trail de 9 que é ás 9:45 e o seguinte de 14 xunto ca andaina ás 10 da mañá. Estas pruebas para hacer un seguimiento es muy difícil porque son muchos kilómetros por el monte, pero si hubiera que ir a veros a un punto, ¿cuál es el punto ese de máximo esplendor del circuito? Mira, hai varios miradores que son espectaculares e a xente, pois a maioría da xente nunca pasou por aí e non nos conoce. Teñen un pouquiño acceso con dificultad, pero vamos por os habituamientos que están estratégicamente marcados, sí que vamos anuncialos, vámonos por para que a xente poida acceder aí. E desde aí, pois, facer un pouquiño de seguimiento da carreira. ¿Cuántas horas le va a llevar al último, más o menos, al último corredor? Bueno, esperemos que es para mediodía. Porque estamos hablando de tremenda dureza. Sí, o que pense que ven ao Castro Trail a darse un paseo, non. Na larga, sobre todo. Vale, estamos falando de que ten máis de 1550 positivos. Entonces non é unha broma, e non hai llanos. Non hai llano, non hai onde descansar, ou baixar moito ou subir muchísimo. Entonces, o corredor aí é un trazado moi exigente, moi rompepernas, non hai nada onde pode descansar, son os 50 metros habilitados pos habituallamientos, que é unha zona llana, xa están postos así estratégicamente, pero é eso, despois xa volves ao rollo. Entonces, a larga é moi exigente, moi. Para los amantes de este tipo de carrera estarán encantadísimos, pero bueno, sirve este programa también para advertir a los novatos en la materia que... Todo depende de lo que quieras sufrir, eso va en el cuerpo de cada uno. Y despois tens que te anotar a distancia que tú creas que vas a desempeñar ben. Non podes estar toda a mañá sufrindo, porque entonces eso non é diversión, o sea, non che van quedar ganas de volverte a anotar a outra carreira.
sabes? Que pases por a meta e digas, bueno, vou mirar onde é a seguinte, que xa teño ganas de outra. Ola, se chegas morrendo, pois non. Pues seguramente será un éxito el próximo domingo esta nueva edición del Castro Trail. Muchísimas gracias, David y Daniel. A vos. Nada, oye, que lo disfrutéis también, que el tiempo acompañe, que como hablábamos antes, hemos tenido un invierno muy complicado en lo meteorológico, sí, pero bueno, cambiamos. esperemos que el domingo tengáis las perfectas condiciones para poder disfrutar. Seguro que sí, moitas gracias. Y Toño, nos vamos ya con ese Más Deporte de la Región de hoy martes. Pues mira, para hacerlo más sencillo, y tampoco tan sencillo, nos subimos a una moto y... Bueno, no sé yo, ¿eh? Por eso mismo, pero bueno, fuimos a visitar esa jornada sensacional el domingo con la Liga Galega de Moto de Campo, con el Enduro de Taboadela, como siempre sensacionalmente organizada. Como comentábamos antes al principio, semana espectacular de hockey hierba con ese stage de la selección española sub-18, que tenía 3 jugadoras ourensanas, que la verdad, teniendo en cuenta los palos que nos estamos llevando últimamente con el deporte, con el deporte general y con el hockey en particular que tocó descenso, pues bueno, es todo un lujo tener en la selección española a tres chicas ourensanas. En este caso también invitado el seleccionador gallego sub-18 femenino, y el fin de semana pues bueno, fue ese doble campeonato gallego de hockey hierba en las categorías pre-benjamín y benjamín. Hablando también de atletismo, Chandresa Trail, pues una también de las citas clásicas del calendario atlético ourensano con ese campeonato de España de carreras por montaña. Natación, con una alegría ascenso del Club Natación Pabellón a la División de Honor de clubes, o sea que bueno, un fin de semana muy variado y, como decías antes al principio en la presentación, muchísimos eventos que están llegando a su conclusión en cuanto a las ligas, y bueno, es momento de ir haciendo balance y de ir llenando el zurrón de éxitos. Pues hablaremos de muchos de esos eventos después de publicidad. Y seguimos en Más Deporte en Telemiño y vamos a comenzar con el análisis de esos eventos deportivos celebrados en las últimas fechas que tenemos para dar y tomar, como decía Toño antes ahí en esa presentación del Más Deporte de la Región. Y vamos a comenzar por atletismo, porque el pasado viernes, día 16 de mayo, se celebraba esa final absoluta y máster de la 42 edición de la Copa Diputación Ourense. En el Complejo Deportivo de Monterrey, como estamos viendo, prueba organizada por la Federación Galega de Atletismo, que contaba con 143 participantes de esas categorías, absoluta y máster, como estamos viendo, en una jornada magnífica, la primera buena, con buena climatología, con buen tiempo que hemos tenido en toda esta temporada al aire libre. Y bueno, como destacar pues una alta participación, también buenas marcas, buen ambiente pues en esta Copa Diputación, que tendrá una jornada más, ya será la final sub 14 y sub 16, exactamente, en Obarco de Valdeorras el próximo viernes, día 23 de mayo. Y del Complejo Deportivo de Monterrey nos vamos cerquita de allí, al Real Montalegre Club de Golf, donde el sábado 17 se celebraba ese torneo de golf Augas de Sousas, donde participaban casi un centenar de golfistas, y los mejores fueron en primera categoría: primera posición para Marcos López, segunda posición para Ignacio Blanco y tercera posición para Pablo Falcón. En la segunda categoría, primera era Ana Isabel Mato, segundo Pablo Orozco y tercero Ramón Domínguez. Y en la categoría sub-16, primero Juan Pablo Calvar, segundo Mateo Losada y tercero Manuel Calvar. También el Monterrey Club de Golf disfrutando de un día espectacular, una jornada de golf magnífica con ese torneo Aguas de Sousas. Y nos vamos ahora a la piscina del Pabellón Municipal de Os Remedios, a esa piscina Rosario Dueñas, donde también vivimos una de las noticias importantes y noticia positiva del fin de semana, con ese ascenso del Club Natación Pabellón Ourense a la División de Honor. Regresa a esa categoría después de vencer esta competición con 412 puntos, quedando en primera posición, siendo segundo el Ciudad de Santiago con 356 puntos y que también asciende a la primera división. Así que enhorabuena a este club ourensano que vuelve a la élite gallega. Es cierto que hace 7 u 8 años pues el Club Natación Pabellón luchaba
peleaba precisamente por los títulos en esa división de honor gallega. Esperemos que, bueno, con esta nueva jornada de nadadores jóvenes, pues consiga estar ahí otra vez luchando con los mejores del panorama gallego. Seguro que sí. Suerte a ese Club Natación Pabellón Ourense en lo más alto de la natación autonómica. Vamos ahora al campo de hockey de Mariña Mansa, donde también en la jornada del sábado se reunían más de 200 deportistas para disputar ni más ni menos que 3 campeonatos de Galicia de hockey hierba. El de categoría pre-benjamín, el de categoría benjamín y el domingo se celebraba esa categoría juvenil femenino. En la categoría benjamín, victoria del Albor, y en la categoría juvenil femenina, como comentábamos ya en esa primera parte del programa, la tormenta impidió que se disputara la final entre el Ouren Sticks y el Athletic Coruña. Efectivamente, como decías, pues nada, obviamente en la categoría más joven, la pre-benjamín, pues se disputaban los partidos y era más un evento lúdico deportivo, aunque obviamente pues también tenía su parte de competición, y en la categoría benjamín, como decías, título para el Albor, en una final ourensana. La verdad es que acompañando el tiempo este sábado por la mañana hasta mediodía, porque las finales se disputaron a primera hora de la tarde, justo antes del partido que después disputaba el Club Hockey Barrocas de División de Honor B, la verdad es que se convirtió en una auténtica fiesta. Nos vamos ahora al hipódromo de Antela, porque allí se celebraba la Copa Diputación Ourense de Hípica, en este caso carreras de galope, en una tarde intensa y calurosa donde, bueno, por fin también se desarrollaron las carreras con normalidad. Ahí tenemos siempre preciosas imágenes de esos caballos que disputaron las 6 carreras que componía la jornada y que tendrá ya continuado las carreras de caballos el próximo día 1 de junio. Sí, porque no paran. Ellos también tuvieron problemas con el aspecto meteorológico, que las 2 primeras jornadas, como recordamos, o los 2 primeros intentos de desarrollo. 2 suspensiones para poder celebrar la primera jornada. Efectivamente. Va a estar la segunda jornada. Pero bueno, en este caso pues dedicado al galope, pero también habrá trote, andadura, es decir, todas las modalidades de la velocidad pues se van a ver reflejadas en estas jornadas que se van a extender hasta ese tramo final, a ese último tercio del año. Pues próxima cita con las carreras de caballos será el 1 de junio y, como comentábamos aquí hace unas semanas con Jorge Vázquez del hipódromo de Antela, muy recomendable ir a ver por lo menos una vez. Por lo menos una vez hay que verlo porque es un auténtico espectáculo y, bueno, desde luego una preciosidad ver estos fantásticos ejemplares. Volvemos ahora a Barbadás, donde se celebraba esa 6ª edición de la Cavernícola Barbadás. También la semana pasada estaban aquí sus organizadores para presentarnos esta nueva edición, una carrera de obstáculos en la que participaron 450 deportistas que tenían que realizar y resolver esos 8 kilómetros y 40 obstáculos. Una prueba que además estaba incluida y otorgaba puntos para la Liga Nacional AOC de Carreras OCR, Obstacle Course Racing, y donde en la prueba élite vencía Daniel Suso, siendo segundo clasificado Francisco Infante y tercero Iván López. Y en la categoría femenina, pues nuestra invitada de la semana pasada, Verónica Vázquez, también se llevaba la victoria, segunda era Sara Gómez. Pues también una prueba espectacular que organizativamente es muy compleja, pero que la verdad muy gratificante, aunque hay que esforzarse, desde luego, para los participantes, ¿no? Ahí lo vemos, que tenía puntos complicados. Además este año agua hay, ¿eh? Efectivamente, este año problema de sequía no vamos a tener y, como vemos, pues el río iba crecido. Ahí vemos esos obstáculos de los que hablábamos la semana pasada con Diego, el coordinador deportivo del Concello de Barbadás, también con Verónica, que bueno, cada año les van poniendo dificultades nuevas, diferentes, testeando nuevos elementos de tortura para los participantes. Ahí tenemos la altura de Alcarrís, pues hay que estar en forma, ¿eh? Decíamos. Sí, además es una prueba de 8 kilómetros. 8 kilómetros, es una prueba para espontáneos, ¿no? Aquí hay que estar bien entrenado
y trabajar mucho para poder dar el nivel. Y acudir con muchas ganas de sufrir, eso desde luego. También. Nos vamos ahora a Muiños, recordamos nuevamente ese Campeonato de Galicia Barco Dragón, del cual hablábamos con nuestro primer invitado de hoy, con José Manuel. Ahí tenemos esas imágenes nuevamente preciosas de ese Barco Dragón, 492 palistas, 41 embarcaciones, y donde los mejores pues fueron el Club Breogán de Ogrove, segundo el Club Náutico Folixa y tercero el Club Verducido Pontillón. También hay que recordar, ¿no? Lo comentamos antes con José Manuel en la entrevista, que teníamos la categoría BCS, la Breast Cancer Survivor, donde pues participaban mujeres que habían pasado cáncer de mama, y en esa categoría pues vencía el Club Náutico Folixas, quedando segundas Volvoretas, y tercera el Coruña Breogán, si no me equivoco. Perdón, no, Coruña Dragón Bot. Estoy aquí anotado. Y bueno, pues una jornada que comentábamos espectacular en Muiños con el Barco Dragón. Nos vamos ahora a Carballiño, porque allí teníamos el Campeonato Xunta de Galicia de Patinaje Inline Freestyle 2025 en el pabellón polideportivo Paco Chao, organizado por AEDE y la Federación Galega de Patinaje, donde se disputaban las modalidades Classic, Speed, Battle, Classic Pair, derrapes y salto, ni más o menos. No me atrevo a decir los ganadores de todas y cada una. Seis modalidades, y bueno, obviamente no vamos a decir todas las ganadoras, pero sí es cierto que hubo muchísimos éxitos para la representación ourensana del Meiga Rodas, del Unity Blading y del Roller Ourense, que consiguieron estar en muchos de los podios de estas 6 categorías. Ahí vemos el Paco Chao, que eso también otro de los puntos importantes, en este caso el patinaje. Efectivamente, ourensano. En este caso en la cancha Nexa, pues que bueno, la verdad es que fue un auténtico hervidero de patinadoras durante una jornada sensacional. Ahí vemos las habilidades que tienen que realizar pues, los participantes. En este caso en la modalidad de parejas. No parece fácil, Toño. No. Yo con patines muy mal, yo de deslizarme... Tampoco es lo mío. Lo del Barco Dragón igual lo podemos arreglar, pero esto del patinaje me requeriría bastante más esfuerzo. Ahí tenemos, la verdad, estas dos participantes, hay un ejercicio. También, Toño, sabes que me gusta dejar los ejercicios completos. Sí, efectivamente. Hoy tenemos un montón de actividades, porque nos vamos a continuación a Ramirás, a Terras de Celanova, donde se celebraba pues, esa nueva jornada de esa Liga BTT Resistencia Diputación de Ourense, y está organizada por el Club Ciclista de Terras de Celanova, 3 horas sobre la bicicleta para estos eventos, y donde los mejores fueron primera posición para Máximo Besada, empatado con Denis González, y tercera posición para Francisco da Pía. O sea, hay un ex aequo ahí en la primera posición. En categoría femenina, primera Elizabeth Iglesias, segunda Cecilia Aval y tercera Tamara Santos. Recordemos que esta es la segunda de las 5 pruebas de este recién estrenado circuito Diputación de Ourense de Resistencia BTT, que va a tener precisamente continuidad este fin de semana con la tercera de las pruebas en Xinzo de Limia. Las 2 siguientes quedarán para el tercer y el cuarto fin de semana del mes de junio. Y teníamos también ese Enduro Taboadela, que se celebraba los días 17 y 18, organizado por la Liga Galega de Moto de Campo. Una prueba que también la semana pasada nos presentaba aquí su organizador, Javier Quintas, comentándonos pues, un poco los entresijos de este fantástico evento que reunía a los aficionados del motor de la Liga Galega de Moto Campo, y que en categoría élite esa primera posición era para Jorge Paradelo, segundo Pablo García y tercero Carlos Moreiras. Una jornada más de esta Liga Galega de Moto de Campo, también muy espectacular, y también decía Toño, como decíamos, que señalabas que igual era más fácil que el Castro Trail, pero no sé yo. Al menos vas montado en una moto y puedes abrir gas, eso sí es cierto. Obviamente cada cosa tiene sus quebraderos de cabeza, sus exigencias, y obviamente pues esto es espectacular y es un deporte que obviamente es complicado, sin duda.
Pues nos vamos ya rápidamente por esos equipos ourensanos en categoría nacional, porque tenemos pues dos buenas noticias y una muy negativa. Las buenas noticias, las victorias tanto del Ourense On Time como del filial Ourense On Time B. Ourense vencía 2-1 contra el Escorts, ya bueno, más que garantizar la permanencia. Sí, además, pues bueno, como decías, un fin de semana ya para despedir la temporada, penúltima jornada, pero la última como locales, y lo que hicieron, pues como habitualmente, poner los partidos uno a continuación del otro, por eso se atrasó un poquito el inicio de este partido que estamos viendo, este Ourense On Time 2, Les Escorts 1, con goles ourensanos para Yu Pedreira y Rafa. La verdad que es, bueno, una victoria, una alegría para despedirse ante su gente y subir también algún puesto en la clasificación, porque en este momento el conjunto ourensano, que estuvo coqueteando con el descenso hasta hace 15 días prácticamente, pues está noveno clasificado, y en caso de que esta semana, en horario unificado, el sábado a las 12 de la mañana, pues consiga un resultado positivo ante el Torcal, pues finalizará en esa novena posición, que teniendo en cuenta tal y como iba de mal el curso hasta los 2/3, pues la verdad es que sería una posición sensacional. Y los números del filial, del Ourense On Time B, muy parecidos también a los del primer equipo. Pues cierto, también una temporada un poquito irregular, pero bueno, estamos hablando de un filial y de una segunda división que es cada vez más exigente. 10ª posición después de este 6-1 ante el Ávila Sala, victoria contundente y clara del conjunto de Vane Barberá, que va a cerrar con un duelo autonómico con la visita al Bembrive, pues esta nueva edición de la segunda división nacional, en la que sin duda pues estará también la temporada que viene. Bueno, no soy yo solo al que le cuesta decir Bembrive. Bembrive, porque también hay Bembrive. Sí, sí. Nos vamos a la noticia pues negativa del fin de semana, quizás la más negativa del fin de semana, que fue ese descenso de las categorías nacionales del hockey Barrocás, que perdía 0-6 contra el SPV Complutense. La verdad es que fue un partido en el que no tuvo ninguna opción el conjunto ourensano. En las 4 últimas jornadas el equipo de Roberto Oliveira solo consiguió sumar un punto, el de la semana pasada ante el Atlético San Sebastián, y la verdad es que en esta fase de la permanencia pues fue un auténtico palo. No solo para el hockey hierba ourensano, sino para el hockey hierba gallego, porque pierde a su único representante en las categorías nacionales. El conjunto ourensano, pues que termina como colista de esa fase de la permanencia en la División de Honor B, y la temporada que viene pues le tocará volver a codearse pues con el hockey hierba autonómico. Malísima noticia sin duda para el deporte ourensano y para el deporte gallego, teniendo en cuenta que bueno, pues los intentos de la Federación Gallega de Hockey con ese proyecto en el campo de Mariña Mansa, la verdad es que bueno, es un auténtico palo. La verdad es que sí, pero volveremos, Toño. Ahí está. Volveremos, sin duda que sí. Persistir ahí. Y nos vamos ya con la agenda de actividades deportivas para las próximas fechas, para las próximas jornadas, empezando ya el próximo día 22 de mayo, del 22 al 24, que tenemos esa edición especial, esos Juegos Deportivos de Sportur Galicia en Expo Ourense, ese 8º Salón del Deporte y Turismo Activo. El viernes 23 de mayo tendremos una nueva jornada de Copa Diputación Ourense de Atletismo, será esta vez en el Barco de Valdeorras, la final sub-14 y sub-16. Del 23 al 25 de mayo se celebrará en Muiños la Copa de España de Barco de Aragón en las distancias de 200 y 500 metros. Tenemos también del 23 al 25 de mayo la cuarta subida a Vilar de Barrio, organizado por la escudería Talariño, una nueva prueba de automovilismo en la provincia de Ourense. El sábado 24 de mayo tenemos esa quinta edición de la Spain Backyard Ultra en Castro Caldelas, organizada por el Concello de Castro Caldelas, y en Maceda se celebrará la 16ª edición de la BTT Maceda. En el Parque Náutico de Galicia, en Castelo de Millo, se celebrará la Liga Galega de Remo Olímpico, ya la cuarta y última jornada de esta Liga Galega de Remo Olímpico. Y en o Barco de Valdeorras tendremos la 7ª y última también concentración del Baby Basket 2024-2025.
Se celebrarán varias finales y varias copas de Diputación en Espourense, en el ámbito enmarcadas dentro de ese Sportur Galicia. Entre ellas estará la 39ª Copa de Diputación Ourense de voleibol, esa fase final del Peque Volei. Y tenemos también una cita popular en Ourense, en Ocouto concretamente, el Correndo por Ourense, ese circuito de carreras populares que circula por varios barrios de la ciudad. Y tenemos también la 6ª y 7ª prueba de la 34ª edición de la Liga Galega de Orientación AP. Será en esta ocasión en Manzanedo, organizado por Xesta Natureza. El domingo, día 25 de mayo, tenemos ese Castro Trail, Campeonato Xunta de Galicia de clubs de trail running, de clubs absolutos y también de promoción, que nos presentaban aquí nuestros invitados. Tenemos hípica también, con ese concurso de doma territorial en el Club Hípico Coles, y tenemos una nueva jornada, una nueva BTT Resistencia de Diputación de Ourense, en este caso será en Xinzo de Limia, organizado por el BTT Nocelo. Como decíamos, en el ámbito de ese Sportur Galicia se celebrarán varias copas de Diputación, entre ellas también la de pickleball. Efectivamente, con nuestro amigo Xosé Mosquera. Xosé Mosquera también. Vaya tunda me dio Xosé Mosquera en Celanova jugando el pickleball. Tengo que entrenar. Entiendo que será tu próxima ambición, ¿no? Estar ahí en el top de los pickleballeros ourensanos. Ganarle a Xosé Mosquera. No será fácil. No será fácil, sin duda. Bueno, Toño. Mucho y bueno como nos has mostrado aquí, y nada, como siempre, disfrutar del deporte, practicarlo y si no, pues animar. La semana que viene tenemos menos equipos en categoría nacional que comentar. Pero más eventos. Pero muchos más eventos, exactamente. Aquí hasta la semana. Hasta la semana que viene. Y a vosotros, os vemos aquí la semana que viene en más deporte, como decía con Toño, muchos eventos para comentar, así que disfruten de todos ellos. Nos vemos aquí en Telemiño.